En el Cerro del Tesoro, en Guadalajara, Jalisco, inicia la construcción del Santuario de los Mártires de Cristo. Tendrá capacidad para 40,000 personas. Y en otro tema, en la mesa, hablaremos sobre la segunda parte de los temores y las esperanzas en el fin de los tiempos. Tendré en esta mesa a dos expertos en el tema. Quédese conmigo, siempre misterioso, siempre interesante, el tema escatológico, el fin de los tiempos, el juicio final, el fin del mundo, el anticristo. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Le saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. En efecto, ese es el tema central de hoy. Para hablar sobre este asunto, recibo con afecto al padre Alfredo Sáenz. Él es sacerdote de la Iglesia Católica, viene de Argentina y desempeña su ministerio en la capital, en Buenos Aires. Padre Sáenz, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Recibo también con afecto al licenciado Luis Eduardo López Padilla. Él es escritor, autor de 30 libros hasta ahora y especialista en este tema de la escatología, las apariciones marianas, el tercer secreto de Fátima, el fin de los tiempos. Además es abogado. Bienvenido, Luis Eduardo, gracias. Al contrario, por la invitación, muchas gracias, Roberto. La semana pasada estuvo aquí José Alberto Villasana. Hablamos pues sobre el anticristo, sobre ese concepto de fin de los tiempos y quedamos que continuaríamos en esta segunda parte hoy con el padre Sáenz, anunciado como un experto del tema, padre. Usted ha escrito 60 libros y sobre el tema del fin de los tiempos, ¿cuánto ha gastado de su vida en eso? Yo diría que no demasiado. Ha sido uno de mis intereses. Se iba presentando de acuerdo a lo que me iban pidiendo. O sea, he tratado temas de índole religiosa en general. Y patrística, sobre todo, que me agrada mucho. Tengo una serie de parábolas de los evangelios explicadas por los padres de la Iglesia en 8 tomos, 8 volúmenes. Y así otras obras de historia. Y bueno, la historia me ha interesado mucho y como la escatología es parte de la historia, es el término de la historia y el que da toda su significación al devenir histórico, me ha interesado particularmente. Y he dado un curso particular sobre este tema, que se llamó El fin de los tiempos, en 6 autores modernos, donde fui analizando este tema desde el punto de vista muy diverso, podría ser desde un literato como Dostoyevsky, hasta un filósofo como Piper, hasta un teólogo, como desde distintas facetas, ver el gran tema este de la escatología. El padre Alfredo Sáenz se refiere a este libro, que se lo pongo en pantalla, que se llama El fin de los tiempos, y 6 autores modernos. ¿Qué cosa es esta palabra que usó el padre Luis Eduardo cuando habló de la escatología? ¿Qué es lo escatológico? Bueno, lo escatológico hace referencia a lo último, a aquellos eventos que están vinculados a esa parte de la historia donde va a haber un decrecimiento de la fe hasta rematarse en una apostasía de la que habla San Pablo, la disesio. Y estos eventos tienen una particularidad muy concreta, que son los precursores o los anteriores a la llamada parusía o manifestación del Señor, en la que pone fin al misterio del mal. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es parusía? Bueno, apostasía y parusía, que parecieran términos similares por su fonética, son totalmente distintos. Apostasía es un apartamiento de la fe. El hombre se aleja de Dios, deja de creer en Dios, en Cristo como Salvador, en sus diversas matices. En cambio, la parusía en griego significa manifestación del Señor. Es decir, el Señor viene a poner fin a toda esta locura del mal, a esta falta de fe, con su segunda venida a la tierra, que es dogma de fe. Padre Sáenz, ¿hay una apostasía generalizada contemporánea? Yo diría que sí, y hay sobre todo, no es una apostasía declarada por gobiernos, como si un grupo de gobiernos siniestros estuvieran en el poder y quisieran apartar de Dios. Excepto China, ¿no? Excepto China, la Unión Soviética, sino que hay toda una gran revolución anticristiana, así le han llamado algunos papas del siglo XX, la primera parte del siglo XX,
hablaron de una revolución anticristiana, entendiendo por ello una gran revolución que comienza ya desde el Renacimiento, sobre todo el Renacimiento pagano, porque hubo un Renacimiento cristiano, que fue continuación del Medioevo, pero un Renacimiento que quiso volver al paganismo. A partir de allí, pasando por la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, ahora la globalización, hay como un intento, digamos así, de decir no queremos que este reine sobre nosotros, ¿no? Usted me dijo que sí hay una apostasía generalizada en nuestros días. Hay una apostasía, ya Luis Eduardo nos dice como un negar la fe, ¿no? Las cosas de Dios. ¿Hay una apostasía hacia Cristo y su iglesia, nada más? ¿O también hay una apostasía que nos llevaría a una impostura religiosa en el budismo, en el islam, en el judaísmo? Vamos, ¿el ser humano de inicios del tercer milenio está excluyendo a Dios o está excluyendo a Cristo? Y usaré una palabra del Papa Benedicto XVI. ¿Se vive una cristofobia? Absolutamente. ¿Así? Y yo creo que en ese proceso de la revolución anticristiana que en grandes jalones aludí, ese fue el paso. Primero se negó a la Iglesia católica como la Iglesia verdadera, fue la Revolución Protestante. Segundo paso fue la negación de Cristo como Dios. En todo caso era un gran hombre, aceptando a Dios todavía la Revolución Francesa. Y en la Revolución Soviética es ya la expulsión de Dios. El grito de Nietzsche, Dios ha muerto, fue un grito personal que se institucionalizó luego en esta revolución que era antitea, no solamente atea, sino antitea. O sea que Iglesia, Cristo, Dios, eso lo dice Pío XII en uno de sus sermones, fueron los tres grandes pasos de la revolución anticristiana. Y ahora estamos en la globalización que resume las tres negaciones. Insisto, ¿hay una exclusión del Dios de Jesucristo o de lo divino? Yo diría del Dios de Jesucristo, de lo ¿Ah, sí? divino en absoluto. Yo diría que no, por lo menos aunque sea malentendido, ¿no? Pero la palabra Dios todavía existe, no ha sido expulsada de la sociedad, me parece. Aunque está ahí, el intento está en esa dirección también, va en esa dirección. Todo lo que pudiera ser elevación de lo natural, lo que puede ser preternatural encima del hombre, eso se está tratando de rechazar para centrar todo en el hombre puro, el hombre endiosado. Entonces, Luis Eduardo, si estás de acuerdo con esto, como dicen ustedes los abogados, ¿no? Diga si es como es. Sí, es cierto como lo es, sí. La pregunta entonces ¿es una cuestión de odio a Cristo y a su iglesia? Bueno, al ¿A final... la sede de Pedro? ¿Y por qué? A la postre va a terminar en esta aversión a Dios, a su iglesia, a su ley, a su evangelio, a Al la Dios de figura, Jesucristo. a la figura de Lo dijo Jesucristo. el Padre. Pero también junto con esto habría que agregar una falsa religiosidad, una falsa espiritualidad que va creciendo, que es equívoca, donde el hombre va a beber aguas sucias, y aquí entra toda esta influencia llamada de la New Age, en la que el hombre pretende llegar a Dios, pero sin el Dios verdadero. Pretende llegar a Dios sin la revelación cristocéntrica y dejando a un lado la enseñanza de Jesucristo y de luego dejando a un lado la enseñanza de la iglesia fundada por Cristo. Entonces se van tomando otras alternativas y surge una religiosidad light, ¿verdad? Sin mandamientos, sin doctrina cristocéntrica, sin el evangelio, sin la cruz de Cristo, etc. Yo veo un budismo muy fuerte, muy sólido. El Tíbet, China. Veo un islam fortalecido como nunca. Y veo un judaísmo con una identidad que le proporciona sus raíces en la fe, bueno, también muy claro, evidente. ¿Se está viviendo acaso una apostasía, padre, insisto, exclusivamente de lo cristiano? Y voy más allá, ¿de todo lo cristiano o de lo cristiano católico? Anímese, padre, Claro, láncese. Sí. Yo, claro, cuando decía lo anterior, pensaba más en Occidente, ¿no? El proceso en el Occidente, la revolución anticristiana. O sea, hubo un proceso hasta que llegó a una cristiandad y luego hay la ciudad de Dios, que diría San Agustín, luego hubo un proceso en la ciudad del hombre, que es la gran revolución anticristiana, el hombre endiosado, el hombre divinizado. Entonces, yo hablaba del Occidente más bien este proceso. Ahora, junto con esto, como usted dice, conviven otras religiones
que están sufriendo también sus procesos internos, que nosotros no conocemos mucho porque no las frecuentamos. Hay sectas en el judaísmo, por ejemplo. Hay sectas en el Islam, ahí está Hezbollah y estos grupos, ¿no? Claro. Fundamentalistas, extremistas. El Irak, finalmente, también. En Irak, sí. Y eso también, eso se va. Y también hay dentro de esas religiones progresismos, o no sé cómo se los llaman entre ellos, en donde también hay una especie de dilución de todo lo que pudiera ser preternatural, digamos, o divino, en exaltación del hombre, pero eso es un contagio de Occidente que va llegando también a las religiones orientales. Pero, por ejemplo, la New Age, a la que él aludía, es una religión hecha en un escritorio, ¿no? No es una religión hecha por el hombre. O sea, una religión que parte de la pura razón, es un cóctel de religiones, y eso gusta mucho a la gente, un poquito de catolicismo, un poquito de budismo, un poquito de Confucio, y así, y se hace un cóctel, se sacude, y eso es la New Age. Pero una religión creada por el hombre, ¿no? Una hecha por el hombre. Bueno, esto es la lógica consecuencia de una vivencia histórica de años y de siglos que viene a tener un desenlace en el tercer milenio, o esto es la consecuencia de un, voy a usar una palabra muy usada en nuestros días, complot. Hay una mente que está provocando estas cosas, Pinky y Cerebro por allí tratando de conquistar el mundo y queriendo acabar con la Iglesia de Jesucristo para poder lograr sus fines, por ejemplo, o simplemente estamos viendo la lógica consecuencia de un hombre religioso, pero que no quiere tener ya dogmas. O sea, no se puede, vamos a ver, no se puede entender la teología de la historia si no es en un plano préter y sobrenatural, en tanto cuanto que Dios permite el mal. Dios no creó el mal. Dios todo lo hizo bueno, bello y verdadero, es un principio filosófico. Pero el mal es una defección del bien, ¿verdad? Que arranca en primer lugar con la rebelión de los ángeles y posteriormente con el rechazo del hombre a lo que Dios le había dado en el llamado paraíso terrenal. Y allí inicia lo que se conoce como el misterio de la iniquidad o misterio del mal. Esto para muchos de nuestros televidentes pudiera parecer extraño porque no es algo cuantificable, medible, pero que es lo que subyace y lo que explica el fenómeno de esta apostasía generalizada que incluye, en mi muy particular opinión, todas las religiones, porque están también, es decir, no es que el Islam o el judaísmo estén muy sólidos, sino que hay también una tergiversación en sus propios valores y que explica por qué el hombre ha ido paulatinamente, y más en este siglo XX, alejándose de Dios. O sea, hay un ataque, vamos a decirlo con todas sus letras, satánico. O sea, entonces, una presencia demoníaca en el mundo que incluso llevándolo a un hecho histórico, el Papa León XIII tiene una visión donde ve cómo el demonio está infligiendo un ataque extraordinario contra la Iglesia, ¿verdad? Dispuesta a terminarla, a acabarla. Y esto, por lo menos en lo que se refiere a Occidente, en lo que se refiere a la Iglesia Católica, es una realidad que hoy estamos viendo con pena, con temor, con preocupación, cómo el hombre se ha alejado en los diversos órdenes de la vida de lo que es el mandato evangélico. Entonces, lo que estamos contemplando es el misterio de la iniquidad, la convivencia del ser humano en medio del mal y del bien, la lucha del bien contra el mal, del mal contra el bien, padre, ¿es esto? Así es, tal cual. Tal cual. La historia no se puede interpretar desde la historia. Hay que verlo un poco con los ojos de Dios. Es lo que se llamaban los antiguos teología de la historia, no sociología de la historia o filosofía mismo de la historia. O sea, la idea de San Agustín es genial. Dos amores crearon dos ciudades. El amor de Dios, primado de Dios, y el hombre sujeto a Dios, lo que él llama la ciudad de Dios. Y la ciudad del mundo en el mal sentido, la ciudad del hombre, el hombre endiosado con mayúscula, crea la ciudad del hombre con detrimento o marginación de Dios. Pero San Agustín dice que esta división, este conflicto, no empieza en la historia humana, sino en la vida angélica ya. O sea, primero Dios creó todos los ángeles buenos, pero los sometió a una prueba. Unos de ellos aceptaron a Dios, San Miguel era su jefe. Miguel en hebreo se dice Micael, que significa quien como Dios, o sea, el Dios es lo supremo,
y Luzbel, Satanás, el demonio, que se levanta contra Dios, seréis como dioses, la soberbia. Ahí empiezan las dos ciudades. Y luego dice San Agustín, la lucha histórica entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo es una no son cuatro sociedades, cuatro ciudades, dos de ángeles y dos de hombres, sino que están mezcladas. Los ángeles buenos con los hombres de la ciudad de Dios y los ángeles perversos con los hombres de la ciudad del mundo. O sea, la ciudad del mundo está dirigida por Satanás y la ciudad de Dios está dirigida por Cristo, son los reyes respectivos. Esta lucha explica la historia desde el punto de vista de Dios, como si la miráramos con los ojos de Dios, no con los ojos con los que uno lee el diario todos los días. Entonces, me parece que esto que es muy importante para entender que estos combates son naturales, pero también preternaturales. Y por eso hay una conducción, todo el mundo a la vez se están haciendo el avance del divorcio, el avance del aborto, porque en todo el mundo a la vez se va planteando. Ahí hay una conducción que es más allá de los hombres. Bueno, mi público tan querido, tan apreciado, ha de estar preguntándose, Roberto, ¿por qué no hablas del fin de los tiempos? Claro, ahí voy. Verá usted que estoy preparando el terreno porque ahora caigo con lo siguiente. Fíjese, ¿qué no ha sucedido esto que ustedes nos han explicado durante toda la historia? Es decir, en 2000 años de cristianismo no hemos visto la lucha entre el bien y el mal. ¿Qué no ha habido en 2000 años de cristianismo? Una apostasía, una impostura religiosa. ¿Qué no ha pasado la Iglesia por persecuciones terribles? El cisma de Martín Lutero y estos tiempos, Nerón persiguiendo cristianos y mandándolos a morir al circo de Nerón, incendiados sus cuerpos y devorados por las fieras, ¿no? Es decir, ¿ahora es más intenso que antes o es la consecución de un proceso que se llama la historia de Cristo es perseguida? Porque, y vamos al tema central, esto que ustedes nos platican les haría pensar que son signos de que el inicio del fin ha comenzado o está por comenzar. Padre. Claro, sí. La concepción cristiana de la historia es que la historia tiene un comienzo, un medio y un fin. Contra la idea griega de que era cíclico, que todo se repetía, no. Hay un comienzo que es la creación, un medio que es la redención y un fin que es la escatología, el triunfo final de Cristo. Entonces, a lo largo de todo esto se va planteando este conflicto que se va como radicalizando, según lo dicen los libros sagrados, en los últimos tiempos. Así como Cristo recapitula todo el bien de la historia, va a haber una figura al fin de la historia que se llama el anticristo, que está bien claramente determinada en los libros sagrados, que será una figura que polarizará todo el mal de la historia, el mal radicalizado, y será como un recapitulador de todo el mal. Se va a considerar esta figura, que no es un demonio, no es el demonio, no es un vicario del demonio, vamos a decir, en todo caso, es un ser humano bien concreto, un ser político, probablemente sea un poder político, que va a realizar una especie de globalismo mundial sobre las bases del postcristianismo, como se dice ahora. O sea, ha terminado la era cristiana, ahora empieza una nueva era, y esa nueva era va a culminar en este momento terminal de la historia. Pero no será lo último, porque será vencida al final por Cristo, que vendrá de lo alto. Pero dentro de la historia hay un caminar hacia una catástrofe que se llama precisamente esta época apocalíptica final de la historia. Y eso sería, por eso el mal ahora se ha radicalizado. Siempre hubo mal en la historia, pero en este momento tiene una supremacía social. Por ejemplo, en la Edad Media había mal, pero no dominaba el mal. Había, por ejemplo, reyes santos, en cambio, había universidades, arte religioso y todo eso. En cambio, todo esto ha sido echado, expulsado de la sociedad, y entonces el mal ha tomado un poder muy superior al que tenía antes, en camino al mal supremo, donde los que quieran ser fieles a la verdad católica quedarán reducidos a un puñado, un grupito, porque casi todo el mundo pensará como ese señor, como ese anticristo, que será el que reunirá todas las herejías de la historia y todos los errores, el liberalismo, el marxismo, todo eso se va como a concentrar en esa figura que va a llevar al momento terminal. Usted nos acaba de leer la Biblia en 3 minutos, ¿sí? Quiero decir, su fuente informativa de todo lo que nos acaba de decir es las Sagradas Escrituras. Absolutamente. Sí. Todo esto está escrito. Sí. Hago una pausa, regreso, pero dejo la pregunta en esta mesa para retomarla al continuar. ¿Ha iniciado el fin? Los primeros cristianos pensaban que Cristo vendría por segunda ocasión, la parusía, la próxima semana, ¿no? Los meses siguientes, y nunca lo vieron venir. Llevamos 2000 años como iglesia en un adviento permanente.
esperando a Cristo. ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las esperanzas de que Cristo venga? ¿Qué hay en torno al fin de los tiempos? Repito la pregunta, ¿ha iniciado el fin? Después de una pausa, regreso. Y continuamos en Más del Pulso de la Fe. Estoy platicando con el padre Alfredo Sáenz, sacerdote de la Iglesia Católica. Él vive en Argentina. Desempeña su ministerio sacerdotal en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, autor de 60 libros. Y estoy platicando también con el licenciado Luis Eduardo López Padilla, abogado, experto en el tema escatológico del fin de los tiempos, autor de 30 libros, Luis Eduardo, ¿no? Un poco menos, pero vamos. Entre ensayos y esto se llega a ese número, sí. Oye, este es el último hasta ahora, Dos papas en Roma. Este es el último, sí, el último que escribí sobre el secreto de Fátima, una investigación sobre el tema de Fátima. ¿Y qué tan ligado está el fin de los tiempos con el tercer secreto de Fátima? Tú los juntas, ¿no? Bueno, vamos a ver, un poco retomando la pregunta que dejaste antes del corte. Es decir, precisamente en mi particular opinión, el libro del Apocalipsis viene como a darle un sentido, una lógica, un orden, una coherencia a todas las profecías escatológicas que se encuentran a lo ancho y a lo largo de la Sagrada Escritura, particularmente las que menciona Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que son el llamado discurso escatológico. Él resume ahí Jesucristo lo que luego Juan recibe de Jesucristo resucitado en el Apocalipsis, y donde le va a explicar cómo el mal va a ir tomando fuerza desde el principio en que la iglesia es fundada, con las primeras herejías, las primeras persecuciones, y cómo el mal va a ir de alguna forma tomando fuerza, y de ahí las llamadas trompetas del Apocalipsis, que son 7, que algunos padres de la iglesia han visto en ellas herejías que obstaculizan el triunfo del reino de Cristo, y cómo este mal va a ir tomando fuerza hasta alcanzar su máximo con la venida del último y personal anticristo. Y digo último y personal porque ha habido muchos anticristos. Anticristos, digamos, en cuanto a pensamientos, formas de pensamiento, y desde luego otros anticristos personales como podría ser Hitler, Nerón, Napoleón, etc. Pero va a haber un último, un final, que como decía el padre, recapitula todas las herejías y las va a centrar en él, y va a pretender suplantar a Cristo en el momento de culmen que Jesucristo denomina la gran tribulación. Entonces, es importante por eso ir a conocer qué es lo que dice Jesucristo en el Apocalipsis, aunque es un libro difícil, pero ha habido ya muchos estudiosos que han ido aclarando el tema. Entonces, la pregunta particular de Fátima con los últimos tiempos, yo la ampliaría en cuanto a que ha habido un signo de los tiempos muy importante, mencionado en el capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer vestida del sol que aparece en el cielo. Entonces, el mensaje y la presencia de la Santísima Virgen María, arrancando con Guadalupe y desde luego particularmente en el siglo XIX y XX, con la Salet, Lourdes, Fátima, entre otras, viene a aclarar, viene a dejar de una manera muy manifiesta que todas estas profecías tendrán cumplimiento ahora, que lo que Jesucristo anunció están ahora teniendo plena vigencia y nos invita a discernir los signos de los tiempos. Por eso creo que la pregunta concreta de que si está ligado, sí está ligado, porque María viene a cumplir varios fines, y entre otros a preparar a la iglesia a este momento de una gran prueba y del mundo que se va a sufrir. Leo textual de tu mismo libro,
Que por cierto, ¿dónde se encuentra para quien quiera? Bueno, el libro, puedo decir los más en lugares, este tema? pues se puede Por conseguir supuesto. en el sótano, en Gandhi, en la librería parroquial, en Gonville, entre otros. Hay que dar la información completa, porque eso de que en una funeraria de Félix Cuevas, pues no. Sí, no, pero el Gandhi todo el mundo lo conoce, Bueno, Gonville, leo etcétera. textual, es una cita del Papa León XIII. Dice aquí, a raíz de la visión que tuvo acerca del ataque que infligiría el demonio a la iglesia en el siglo XX Así es. y que le llevó a componer la oración a San Miguel Arcángel, leo textual. En el mismo lugar santo donde ha sido establecida la sede de Pedro y la silla de la verdad para iluminar al mundo, ellos han levantado el trono de su abominable impiedad con el designio inicuo que cuando el pastor se ha golpeado, las ovejas se dispersen. ¿Qué es esto, Padre Sáenz? Es el Papa León XIII el que habla. No es ahí un vidente que haya tenido una revelacioncita. ¿A qué se refiere con ellos han levantado? Y está hablando de la Santa Sede. Claro, ellos son los enemigos de siempre que en ese momento van a encontrar un ¿Y gran no le podemos poner poder. nombre a los enemigos de siempre? No es tan fácil. ¿No es tan fácil decir masonería? Es todo el conjunto de eso, masonería, liberalismo, marxismo, todo ese conjunto. como si Iluminados. Los premier también iluminados. O sea, viene ya de muy atrás todo eso, ¿no? Es una síntesis de todo eso. Pero no se podría decir un grupito determinado que se Ajá. llama así, me parece, ¿no? Sino que es una concentración de todo eso. Y lo específico de eso que dice León XIII es que ese mal va a estar dentro de la iglesia, o sea, no va a ser una lucha desde afuera. Los buenos están acá, los malos están allá. Ya San Agustín decía que esas dos ciudades a las que aludí están mezcladas. No son dos ciudades que tienen su sede en México y en Nicaragua, sino que son dos ciudades mezcladas, o sea, no se va a ver claro bien quién es de un lado y del otro. Puede haber personas que sean sacerdotes y estén trabajando para el mal, o puede haber malvados que en el fondo ¿Los están hay? por convertirse. ¿Los hay ya? Los hay que de los primeros lados, sí, claro que lo hay. Hay Sí. sacerdotes ahora, Sí, digamos, ciertamente. gente del mal infiltrada, metida en la iglesia, que trabaja desde adentro para destruirla. Sí, ciertamente. Eso es un dato afirmado claramente por muchos autores. Hace muchos años Stalin, en su momento, dijo el comunismo debe entrar, meter seminaristas, meter jóvenes en los seminarios para que luego poder influir desde adentro de la iglesia. Si y eso usted- va a decir Pablo VI, ¿no es cierto? El humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Pablo VI. Pablo VI, sí. Si lo sabía Pablo VI, si lo sabe el padre Alfredo Sáenz, lo sabe el Papa Benedicto XVI, De memoria lo sabe, sí. de memoria. Ahora voy a leer una cita del libro El fin de los tiempos y 6 autores modernos de nuestro invitado hoy, el padre Alfredo Sáenz. A ver si la cámara puede ver lo que voy a leer, porque está una firma muy interesante. Quien firma esto, le voy a decir primero quién es. Cardenal Joseph Ratzinger. Es un escrito del 25 de julio de 1996. Vea usted la firma, dice Joseph Card, de Cardenal, Ratzinger. Y leo textual, dice, una carta que le dirige al autor, al padre Alfredo Sáenz. Con esta obra usted ha querido ofrecer una aproximación inteligente y eclesial a la cuestión del fin del mundo, frecuentemente objeto de meras fantasías y también de programado olvido. El fin de los tiempos es un evento de significación esencialmente teológica que no está abierta a cualquier tipo de interpretación, sino que exige la mirada del creyente bajo la guía autorizada de la Iglesia. Quien escribiera esto en 1996, entonces era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y actualmente es el sucesor de Pedro. Entonces, la palabra fin de los tiempos, cuando dice que es un tema de programado olvido, ¿qué tanto sabe el Papa Ratzinger de estos que han levantado su trono dentro de la Santa Sede, padre? Él tiene una gran experiencia en el Vaticano, porque hace muchos años que está, conoce bien todo. De modo que además él se interesa mucho en este tema del fin de los tiempos. La tesis doctoral que él hizo para ser doctor en la Iglesia Católica fue sobre este tema. El último
¿Sobre el fin de los tiempos? El fin de los tiempos. Así que el tema que él quiere mucho. Por eso yo le mandé el libro, porque entendí que él me lo iba a comprender y a leer, vamos a decir, porque a veces uno recibe el libro y mira la solapa nomás. No, y por la cartita que le envió vemos que sí. Que no es una carta de acusa de recibo, sino que es conceptuosa. Y quiere, a eso de programado olvido no deja de ser interesante. Es decir, que no se quiere hablar de ese tema. Es como un tema tabú, programado olvido. O sea, hay un olvido consciente, porque la gente está muy cómoda en este mundo viviendo, no quiere pensar en el fin de los tiempos. Bueno, déjeme entonces leer lo que más adelante le escribió el mismo cardenal Ratzinger. Dice, augurando que la lectura de estas páginas muevan a los lectores a comprometerse en la historia presente, con aquella fortaleza que otorga la esperanza en la instauración definitiva. Está hablando de la parucía, ¿sí? Sí. Instauración definitiva de todas las cosas en Cristo, les saludo. O sea, el Papa sabe sí. que esto el tiene último, que como suceder. decía, el último retiro se lo dio un cardenal llamado Biffi y el tema fue el fin de los tiempos. El tema del retiro Biffi, del Papa ahora, en este año. Y cardenal Biffi, Giacomo Biffi. Y usa mucho un autor que usó acá, Soloviev, un ruso, que hace precisamente un análisis muy interesante de la figura del anticristo, el triunfo del anticristo en la historia, un poquito novelado, pero todo en base al Apocalipsis. Y el retiro un poco versó sobre Soloviev. Así que el Papa está muy interiorizado el tema, está muy interiorizado. Obviamente que él conoce claramente esto y tengo entendido que, digamos, era una especie de, dentro del Vaticano, una línea que quería, una línea más dura frente a purgar a la Iglesia de esta invasión. ¿Limpiar la casa? Limpiar la casa, ¿no? Que había anunciado Pablo VI con el humo de Satanás, y a Juan Pablo II se lo dijo, él le insistió una y otra vez en este trabajo, que era muy arduo, muy difícil, porque está ya, si está dentro, porque no solamente ha llegado, como dicen también, al atrio, sino al santuario, se ha penetrado. Por eso decíamos que sacerdote y obispo pueden estar en esta línea. No, la división no es que los buenos están en el Vaticano y los malos están afuera, está todo como mezclado. Eso lo decía ya San Agustín en el siglo IV. Está mezclado. No hay que creer que es aquí un letrero que dice aquí empiezan los buenos, cuando yo entro en San Pedro. ¿No es así? Sí, ¿y qué sucedió los 26 años que hubo entre Paulo VI, quien habla de ha entrado el humo de Satanás a la Iglesia, y Benedicto XVI? Me refiero, Luis Eduardo, a Juan Pablo I y Juan Pablo II. Si lo sabía sus antecesores y lo sabe su sucesor, ¿qué sucedió en esos 26 años? Bueno, o sea, la Iglesia, me parece a mí que a partir de los últimos 40 años, 45 años, ha venido ya en un atardecer muy pronunciado. De hecho, el cardenal Ratzinger, en el libro Informes sobre la Fe, que es un libro muy conocido, con Vittorio Messori. Con Vittorio Messori, brevemente dice que estoy convencido de que los males que hemos experimentado en estos 20 años, o sea, hasta el 85-86, son al hecho de haberse desatado en el interior de la Iglesia ocultas fuerzas agresivas, centrífugas, irresponsables. Es decir, habla de una división al interior de la Iglesia. Entonces, me parece a mí, y esto sin afán de crear una expectativa falsa y con toda responsabilidad, la Iglesia está virtualmente dividida. Hay una división al interior de la Iglesia que además el propio San Pablo profetizó en su segunda carta a los tesalonicenses cuando habló de cómo el inicuo llegaría incluso a sentarse en el templo santo de Dios, la abominación desoladora, que es ese gran sacrilegio del hombre que se proclama Dios. Entonces, dentro de la Iglesia hay fuerzas que van preparando esta división. De ahí, por ejemplo, porque en el título del libro lo intitulo precisamente Dos papas en Roma. Y además hay otras profecías privadas, pero muy serias. Por ejemplo, esta Sor Faustina Kowalska, santa, propagadora de la Divina Misericordia, que el Señor le dice precisamente sobre Juan Pablo II: si Polonia es fiel, la elevaré en poder y santidad, como de hecho la elevó, y de ella saltará la chispa que preparará al mundo a mi segunda venida. Entonces esa chispa que prepara al mundo a segunda venida puede ser tanto la devoción a la Divina Misericordia, que estamos ahora festejando la octava después de Pascua de Resurrección, y la figura de Juan Pablo II, ¿verdad? Que es indudablemente un papa que quiso y trató en lo posible de, por un lado, de abrir lo más que pudo los brazos para llevar el Evangelio de Cristo a todas partes, pero por otra parte de determinar cuál es realmente la verdad
de salvación y tratar de limpiar la casa, como hablábamos en este momento, y que aparentemente pues no logró cumplimentar este propósito. Entonces, la pregunta que solté aquí, padre, antes de la pausa anterior, ¿ha iniciado el fin? Sí, nunca podremos saberlo con certeza, pero sí con aproximación. A ver. Con una gran aproximación. Porque de ese día nadie sabe la fecha ni la hora. Exactamente. Ajá. O sea, pero con signos que se ven, con cosas tan, bueno, ya escritos de papas, ¿no? Tal cual, sí, así es. O sea, no se nos da fecha, el año 2014, no se da fecha, y me parece que no es conveniente darla, por lo menos con certeza. Uno puede decir, bueno, a lo mejor, etcétera. Pero lo que el documento, la enseñanza de la Escritura nos da ciertamente son todos los signos de ese fin de los tiempos, los signos. Y signos que parecerían algunos absurdos, por ejemplo, cuando dice el Apocalipsis que la bestia, como llama el Apocalipsis, al anticristo, será vista, la imagen de la bestia será vista a la vez en todo el mundo. Renan, que era un autor que se separó de la Iglesia en el siglo XIX, él se reía de eso. Eso, San Juan semita, tiene imaginación semítica, ¿cómo va a haber una imagen en todo el mundo? Sin embargo, aún esas cosas que parecían tan raras, ya ahora es una realidad. Eso se lo podrá ver en la imagen satelital, la figura del Señor, de este Señor anticristo. No será una figura siniestra, sino al revés, atractiva, carismática, va a atraer a la gente porque va a hablar va a traer paz, va a traer a lo mejor solución a los problemas sociales, pero dentro del espíritu de la inmanencia, de la negación de la trascendencia, él declarándose anticristo como él un sucesor de Cristo, él es el verdadero Cristo, el que trae. Cristo dijo, vengo a traer la paz, no como la da el mundo, él va a traer la paz del mundo, que no es lo mismo que la paz de Cristo, ¿no? Entonces me parece que ese sería el punto como habría que ver. Hago otra pausa, regreso pronto. ¿Qué hacer ante estos escritos, estas profecías? ¿Qué hacer ante temas que de manera cada vez más clara y con más precisión, incluso los sucesores de Pedro han presentado? ¿Cómo verlo desde el pulso de la fe, desde quienes tenemos fe, lo que han dicho en este momento nuestros invitados? ¿Cómo vivir en una iglesia que está siendo infiltrada? ¿Y cómo será? Además, con esto vuelvo también, ese momento del anticristo y una humanidad que parece ser tendría que pasar por una gran tribulación. Esto y más al volver. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre los temores y las esperanzas hacia el fin de los tiempos. Padre, ¿cómo vivir esto? Ante una perspectiva que la vemos con temores, pero ¿cuáles son las esperanzas? Sí, las dos cosas están muy bien. Temores, ciertamente, porque será una época asiaga, difícil, dura, pero de otro punto de vista hermosa, porque permitirá una militancia a favor de Cristo, sin los apoyos que normalmente se tenían en otros siglos, porque el mundo se ha descristianizado. Así que es una lucha que Dios verá con mejores ojos, aquellos que quieran resistir a esto frente a esta situación. Pero difícil, digo, el momento de estos tiempos finales, tanto que Borges, cuando hablaba del Apocalipsis, decía que era un libro atroz, digamos así, de terrores. Y no es así, es un libro escrito al revés, para suscitar la esperanza y la confianza en épocas asiagas, de modo que ya estemos preparados para que si llegan esas épocas nos encuentren preparados, prevenidos, etcétera, y llenos de esperanza, porque sabemos nosotros que si bien la historia camina hacia esa catástrofe, que parece que ya no hay ningún obstáculo que vaya a frenar, cada vez hay menos obstáculos a este movimiento, a esta marea, este vent de l'histoire que decía De Gaulle, ¿no? Como que la historia hay un viento que va llevando, impulsando hasta esta terminación. Sin embargo, sabemos que esto es lo penúltimo. Lo último es la victoria de Cristo.
Lo último es la venida triunfal del Cristo que vendrá por segunda vez, no en la humildad de los pañales, sino en la plenitud de la gloria, ¿no? Sobre las nubes del cielo, que vendrá para... y entonces eso nos debe llenar de esperanza. Estamos en un combate, aunque no tendremos victorias humanas quizá, pero Dios no nos va a pedir cuenta de las victorias, sino de las cicatrices, del combate que no nos hemos rendido ante el anticristo, ante el espíritu del mundo, que no queremos querido crear un catolicismo tampoco, un catolicismo mundano, que esté bien con el mundo, políticamente correcto, que tire agua bendita sobre el mundo moderno sin exorcizarlo previamente. Entonces, eso tan difícil, pero es posible, nos debe llenar de gozo de estar en tiempos así, porque el testimonio será mucho más profundo, inteligente y valiente que en otras épocas, pero parece que prepararse, claro. Desde el pulso de la fe, quien se mantenga fiel tiene esta gran esperanza de la que usted nos ha hablado. Pero ¿cuáles son los temores, Luis Eduardo? Sí, por eso Jesucristo en su Apocalipsis, que es el único libro revelado por él después de resucitado, le dice a Juan: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Entonces, Cristo quiso asegurarse de dejar por anticipado lo que iba a ocurrir, la prueba que la iglesia iba a pasar, la máxima prueba, y el mundo por extensión en estos tiempos, para que nosotros estuviéramos prevenidos y no fuéramos a perder la fe en la gran tribulación. De ahí la importancia de que ante este temor sepamos que la victoria final es de Cristo. Pero ¿qué es la gran tribulación? Entonces, pero saber que va a venir una gran tribulación. Entonces, el final de los tiempos está conformado por una serie de eventos históricos. Cuando uno pregunta de fechas, uno está pensando en la última fecha, en la parusía o en la segunda venida de Cristo. No, hay otros eventos. El anticristo y la gran tribulación, que Jesucristo dijo que no habría otra, no ha habido ni la habrá desde que el mundo fue creado hasta el fin del mundo. Esto es el momento en donde el anticristo se proclama Dios a sí mismo, usurpa el lugar de Cristo y desencadena la peor persecución que los siglos jamás han conocido. Pero esta gran tribulación va a venir precedida por una pretribulación en donde aparecerá el anticristo, ocupando el lugar de Cristo. Y no solamente de Cristo, sino también el lugar de otros que esperan la venida dentro del Islam y dentro del budismo y de otras religiones y movimientos filosóficos, la revelación de un ser adicional. Entonces, esta pretribulación llena de sufrimiento y dolor va a preparar la venida de este hombre político, entonces, con engaños, con falsos milagros, prodigios engañosos, detiene la tribulación que hay, establece una paz entre las naciones, principalmente entre los judíos y los árabes. Esto resuelve el problema del hambre y el problema de la guerra. Y eso le granjea un reconocimiento mundial, pero es un engaño. Entonces, él en su momento dirá: yo soy Dios y soy el mismo Cristo vuelto al mundo, y soy el Imán Mahdi, y cada uno de los diferentes personajes que esperan una revelación en cada religión. Y ahí es el engaño mayor. Es el engaño, suprime la Eucaristía, el sacrificio de la Santa Misa, persigue a la iglesia está resguardada, la pequeña iglesia, el pequeño resto fiel que está esperando la segunda venida del Señor, y se desencadena entonces una serie de elementos y de momentos muy difíciles, de mucho sufrimiento y de mucha persecución. Pero como dijo bien el Padre, el Señor nos va a juzgar por las cicatrices, o sea, el saber que si sabemos ser fieles ante este embate, tanto físico como de la fe, la recompensa será muy grande. Este es un tema también que está en la Sagrada Escritura, ¿no? Vengan a mí, benditos de mi Padre, unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿no? Los cabritos, así en diminutivo, sí, a la izquierda, y los benditos a la derecha. Lo sabemos. Este es un tema cada vez más recurrente. Usted, padre, ha venido desde Argentina a dar una serie de conferencias. ¿Dónde será y cuándo, para quien quiera conocer más de este tema? Sí, va a haber 3 conferencias, o 3 simposios, una en la Ciudad de México. ¿Cuándo? El día 5 de marzo, que es en Emiliano Zapata 344 y esquina Uxmal. Ahí hay lugar para accionamiento. ¿Dijiste 5 de marzo? Miércoles ¿A qué hora? 5 a las 19 horas, 7 de la noche. ¿El lugar?
Es el Teatro Monte de Piedad, que está ahí en Zapata 344, ahí cerca de entre Cuauhtémoc y División del Norte. Y luego tenemos también en Monterrey el día martes 4 de marzo, ya este martes, allá en Morones Prieto 1500, que es el edificio Convex. En Convex. Así es. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, el martes 4 de marzo. Y el viernes 7, a las 18 horas, en Guadalajara, Jalisco, en donde estará ahí en la Hacienda La Providencia, Río Blanco 1727, en Zapopan. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Monterrey, 4 de marzo, Ciudad de México, 5 de marzo, Guadalajara, 7 de marzo. Padre, ¿nos da en un minuto una conclusión sobre este tema? Como guste, ¿para temores o para esperanzas? Sí, la necesidad, yo diría, de alimentar bien las principales tendencias hoy que tenemos, que es de la inteligencia y de la voluntad, las principales facultades del alma, la inteligencia. O sea, me parece que ya esta época exige un cristianismo, un catolicismo más ilustrado, no simplemente rutinario, porque es una revolución cultural lo que se va produciendo, que implica que los fieles tengan un mayor conocimiento de estos temas y no quedarse con el mero catecismo aprendido hace muchos años, sino formar bien una inteligencia, vertebrar bien una inteligencia para poder discernir los signos de los tiempos. Y la voluntad, o sea, la necesidad de la formación de las virtudes, crecimiento en la gracia, lo que siempre la Iglesia ha dicho, pero hoy con más urgencia se podría decir. Yo me acuerdo siempre una frase muy linda de Solzhenitsyn, el gran disidente ruso, que decía, hay un dicho alemán que dice, Mut verloren, alle verloren, cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay un adagio latino que dice, cuando se pierde la lucidez, se está al borde del abismo. Pero ¿qué pasaría en una sociedad donde se realiza la intersección de ambas pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje? Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. O sea, la lucidez dice relación con la inteligencia y el coraje con la voluntad. Hay que unir estas dos cosas, ¿no es cierto? Una lucidez sin coraje es inútil, uno sabe lo que pasa, pero no tiene la fuerza luego y se rinde ante el enemigo. Un coraje sin lucidez es anárquica, largarse contra molino de viento. Pero cuando se une la lucidez y el coraje, creo que es la preparación para estos tiempos terminales. Usted citó a Borges, Jorge Luis. ¿Así? ¿Sabe que hay alguien aquí en México que le dice José Luis? ¿Sabía? No, así está muy bien. Nosotros sabemos quién. Yo no sé. ¿Qué pasó? No, nada más un último comentario de mi parte. Me parece que son tiempos de mirar la Eucaristía, de mirar a la cruz de Cristo, de mirar a María Santísima. Es decir, estos bastiones son los que queremos transmitir para que el hombre sepa que ahí está el remedio que Dios ha dado a la Iglesia en este tiempo. Una cosa más, Luis Eduardo, contigo. ¿Qué recomiendas al público? Creyente, claro. ¿Qué actitud tomar? Bueno, una actitud, desde luego, diligente en el decir y en el hacer, ¿verdad? Hay que predicar la conversión, hay que predicar la palabra de Dios, hay que predicar la enseñanza del Evangelio y también la vivencia personal. Creo que eso es lo que cada uno en su condición y dirección debemos para transformar con la ayuda de Cristo a la Iglesia y al mundo. Muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias, Padre Sáenz. Al contrario. En otro tema, le presento enseguida un reportaje sobre el Santuario de los Mártires en Guadalajara, Jalisco. Ha iniciado ya su construcción. Bueno, la idea fue surgiendo desde tiempos del señor Posadas, no precisamente para los mártires, sino un espacio amplio, celebrativo. Se hicieron unas reuniones para preparar un sínodo de todos los sacerdotes y los agentes de pastoral y pidieron ahí dos cosas, que hubiera una casa para los sacerdotes ancianos, y ya se hizo, y que hubiera también un espacio amplio donde pudiéramos tener las grandes celebraciones, las ordenaciones, las recepciones de obispos, etcétera, porque hasta la fecha hemos estado siempre pidiendo prestado algún lugar, alguna plaza o el auditorio Benito Juárez. Entonces Editabel es un espacio grande. Va a ser un centro de espiritualidad, donde se pueden congregar miles de creyentes. Un centro donde se puede expresar la fe y donde se puede difundir y propagar. Es una obra de Dios, un proyecto que realmente puede trascender a nivel mundial. De ahí su importancia. Está en un lugar
privilegiado, su ubicación en la confluencia del Periférico y de Avenida Colón, en un cerro que para una ciudad que está en el Valle de Atemajac es una situación privilegiada tanto por su ubicación, su acceso fácil, así como la vista que se tiene de prácticamente toda la ciudad. También será un lugar donde muchas personas van a poder trabajar, donde se van a poder sostener, porque este centro va a crear muchas fuentes de trabajo. Además, es un espacio muy digno para ser difundido turísticamente. Va a formar parte de lo que nosotros actualmente conocemos como el turismo religioso, porque este centro no solamente va a ser un lugar de encuentro para jaliscienses, va a ser un lugar de encuentro para todos los habitantes de esta nación. El santuario va a constar de una calzada que inicia desde Avenida Colón, donde llega la línea del tren ligero. Por esta calzada uno accesará a un atrio que tendrá una capacidad para 60-70 mil personas y posteriormente a una gran asamblea donde podrán estar en un mismo evento de 12.000 a 14.000 personas. Esta gran asamblea está formada por 3 arcos, el primero de ellos con una altura de 45 metros, el segundo de 50 y el tercero una altura máxima de 65 metros. Este santuario va a albergar un centro de convenciones con salones para conferencias, va a albergar un hospital para personal de escasos recursos, una parroquia para una capacidad de 1.500 personas. A su vez tendremos un museo de los mártires, tendremos un convento también, una escuela para enfermeras y tendrá infraestructura para albergar tanto autobuses como vehículos, así también como un pequeño centro comercial donde se ofrezcan artículos religiosos. Va a estar la sede de Cáritas, así como los comedores populares y albergue para peregrinos. Tendrá carácter nacional, será para todos los mártires de México y también para los santos que no hayan sido mártires pero que hayan sido reconocidos por la Iglesia, que contribuyan con poco, con mucho a esta grande obra de la Iglesia, no solamente de Guadalajara, la Iglesia de México. Es un gran santuario para los mártires y santos de toda nuestra patria. Ahí está el Santuario de los Mártires de Cristo. No solamente será una iglesia, como usted ha visto, tendrá también varias actividades, hospital, hospedaje, y ya está construyéndose en el Cerro del Tesoro, en Guadalajara, Jalisco, una iniciativa del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, quien, por cierto, ya en este mismo mes de marzo cumplirá los 75 años de edad y tendrá que presentar su renuncia al Papa Benedicto XVI, tal y como lo establece el Código de Derecho Canónico. ¿Cuál será la respuesta del Papa? Ya lo sabremos, ya lo veremos. Si usted se mantiene en contacto en este programa, El Pulso de la Fe, pues nosotros le enteraremos sobre ello. Enseguida, la bendición apostólica, le recuerdo, válida a través de la televisión para quien, desde El Pulso de la Fe, la quiera recibir. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. La bendición del Papa. Y con esto llegamos por ahora al final de este programa. Agradezco infinitamente que haya estado con nosotros y a nombre de mis compañeros, la producción y el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos una feliz semana y le espero el próximo domingo.